Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado? ¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? ¡A nosotros sí! En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora. De ese interesante panel nos viene la exposición de Ignacio Hoffman sobre el Total Reward, un factor crítico de éxito en la cultura organizacional. Ignacio es máster en dirección de recursos humanos, Agile HR, Agile Coach, licenciado en psicología, es consultor de recursos humanos con más de 12 años de experiencia en multinacionales, consultoras y ONG del sector tecnológico, industrial y comercial.
Además cuenta con experiencia en estrategia de atracción, MBA, desarrollo organizacional, formación Total Reward y construyendo equipos de HR con procesos ágiles. Buenísimo, Fran, muchísimas gracias. Un gusto, obviamente, haber sido invitado a este Congreso de Compensaciones. Y bueno, básicamente el título de mi presentación se llama Top Rewards, un factor crítico en la cultura organizacional. Obviamente, a todas las personas que están viendo este Congreso, bienvenidas y bienvenidos. De verdad que Multiplica estamos muy felices de participar en este Congreso de Compensaciones 2023, organizado por la Red de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por la invitación. Y obviamente, Fran, a todo el equipo, Nacho, a todas las personas que están trabajando atrás, y Ilia, obviamente, muchísimas gracias, ¿vale? Les voy a presentar la agenda de lo que vamos a ver hoy. Me voy a presentar, básicamente hay muchos que me conocen, otros que no, así que prefiero presentarme. Quiero presentarles también muy brevemente quiénes somos Multiplica, donde yo actualmente estoy trabajando. Después vamos a pasar ya a una parte más de materia, en donde vamos a ver todo lo que es las compensaciones alineadas a la estrategia entendida como una estrategia a nivel de negocio y luego bajada en cada uno de los departamentos. Y luego vamos a ver algunos casos de éxito, por ejemplo, el caso de éxito de GitLab y Remote, qué es lo que están haciendo a nivel de compensaciones, como para poder, obviamente, graficar un poco cómo esto se va articulando. Y luego vamos a terminar con algunas conclusiones y el cierre, ¿vale? Me presento. Yo soy Ignacio Horman, soy actualmente el Global Head of People and Consulting. De alguna manera, hoy día estoy desarrollando toda una línea de negocio nueva dentro de Multiplica. Soy máster en Dirección de Recursos Humanos, soy miembro del Comité de Asesores de la Red de Recursos Humanos. Ahí ya llevo con Ilia casi trabajando 2 años y medio. Así que también soy Agile EHR, Agile Coach certificado por la European Scrum Organization, consultor en recursos humanos y de alguna manera he desarrollado toda mi carrera profesional en ese ámbito, ¿vale? Algunas cosas de mí. Bueno, soy aventurero, me encanta de alguna manera viajar y bueno, ahí les he compartido algunas fotos mías en algún viaje a Nepal, por Asia, que estuvimos conjunto con Feña, que es mi señora, viajando y bueno, por ahí he podido conocer más de 55 países, así que de verdad que es una pasión, ¿no es cierto?, que nos une, obviamente, como pareja. Me encanta el fútbol, me encanta el Dakar, de hecho, estamos a puertas que se inicie el Dakar, así que estoy muy, muy, muy feliz de eso. Y también soy fan de las maratones. Hoy día ya las he dejado un poco, ya me estoy poniendo un poquito más viejo, así que estoy cambiando las maratones por el pádel. Así que, bueno, muy de moda también en Chile y en otros países. Presentarles Multiplica. Multiplica es una consultora que tiene 2 líneas de negocio, todo lo que es consultoría, ¿no es cierto?, tech y digital, y también toda un área de reclutamiento, en donde está Multiplica Talent, que se los voy a presentar. Hoy día estamos en 11 países, en donde de alguna manera hemos evaluado más de 100.000 candidatos, hemos creado más de 500 talentos en células y de alguna forma hemos colocado más de 10.000 personas en distintas organizaciones. Nuestros servicios, headhunting, outsourcing y freelancers, ¿vale? Así que si alguno, obviamente, quiere contactarnos, ahí les voy a dejar las referencias al final de la presentación, ¿vale? Eso, partamos donde se está enfocando el Congreso. Compensaciones alineadas a la estrategia, ¿vale? ¿Qué es lo que es esto de una compensación alineada a la estrategia? Básicamente, lo que nosotros entendemos como estrategia parte, obviamente, de estos 3 elementos centrales, ¿no es cierto? Visión, misión, valores, en donde se construyen, ¿no es cierto?, distintos, obviamente, conceptos alrededor de un negocio, en donde de alguna forma son los ejes que nos permiten entender lo que es obviamente la cultura organizacional de una empresa. Y eso a la vez define una estrategia de negocio, ¿sí? Y luego esa
estrategia de negocio se separa generalmente, esto puede tener obviamente variantes, pero generalmente entre 4 o 6 áreas, ¿no es cierto?, principales dentro de una organización. Y es ahí en donde tenemos, ¿no es cierto?, toda la parte estratégica de personas, ¿sí? En donde obviamente dentro de la estrategia de personas tenemos todo lo que es realmente desarrollo organizacional, ¿no es cierto?, atracción de talento y obviamente top rewards o compensaciones, ¿vale? ¿Cómo se articula eso a nivel de cómo la estrategia de compensaciones se alinea a toda la estrategia de negocio, ¿sí? Y cómo esa estrategia de compensaciones está permeando de alguna manera parte de los macroprocesos de recursos humanos, ¿sí? O de personas, más que recursos humanos. ¿Cómo Top Rewards define, ¿no es cierto?, cuáles son esas compensaciones y salarios? ¿Cuáles van a ser esos rangos salariales? ¿No es cierto? ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Si vamos a tener stock option, phantom share, perks, ¿no es cierto? Para poder, ¿no es cierto?, tener un input y un programa y una estrategia que permita, obviamente, entregar un input a atracción de talento, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso nos permite, desde atracción de talento, generar, ¿no es cierto?, incentivos al corto, mediano y largo plazo que permitan, obviamente, hacer una oferta atractiva para mercados, ¿vale? También tenemos toda la política de retribución variable, que eso permite, de alguna manera, ¿no es cierto?, ir compitiendo con distintas, obviamente, organizaciones. Todo esto también entra un input a desarrollo de talento y cómo, obviamente, entra toda la gestión del performance a nivel de, por ejemplo, todos los programas de incentivos, cuáles son al final los rangos que se van a poder, obviamente, definir para que de alguna manera ese desempeño tenga una retribución o tenga un programa de reconocimiento, ¿sí? Todo esto, de alguna manera, nosotros le llamamos compensación integrada, ¿sí? Que permite, de alguna manera, entender cuál es toda la compensación que puede recibir, obviamente, una persona dentro de una organización, ¿vale? ¿Cuáles son esos criterios básicos de una política de compensaciones? ¿Sí? Hay 3 elementos que son clave. Y obviamente esto está muy dentro de cualquier manual o dentro de cualquier obviamente, libro, ¿no es cierto?, de top rewards o compensaciones y beneficios. Tenemos que la política tiene que responder a 3 elementos claves: equidad, competitividad y desempeño. ¿Y por qué son importantes estos 3 elementos? Porque la equidad me permite, de alguna manera, tener una compensación, ¿no es cierto?, equitativa en base a rangos. Y eso permite que de alguna forma no se me disparen o no haya mucha dispersión dentro de la organización, ¿sí? Por otro lado, la competitividad. Cómo al final, dentro de mi estrategia o dentro de mi política de compensaciones, yo defino cuál va a ser ese rango competitivo frente al mercado. Por ejemplo, voy a estar en el percentil 95 o 90 del pago de mercado. Eso es importante entenderlo porque nos permite, obviamente, definir cuáles son esos rangos salariales cuando voy a ir a hacer una oferta a un, obviamente, candidato o candidata. Y también me permite, de alguna manera, entender qué posicionamiento de mercado la organización está teniendo para, obviamente, definir sus salarios. Y el otro es el desempeño. De alguna manera voy a premiar al top talent, no voy a premiarlo, lo voy a premiar en base a un 120, 150, 100% de cumplimiento. Y esas son definiciones que de alguna manera permiten entender y empezar a estructurar modelos de compensación dentro de la organización, ¿sí? Y aquí tenemos algo simple, ¿no es cierto? Como al final, en un rango, por ejemplo, de 80 a 120, yo puedo determinar en qué posición, ¿no es cierto?, de desempeño puede estar una persona. O en base, ¿no es cierto?, a competitividad. ¿Cuánto es ese presupuesto medio para poder entender el máximo y el mínimo de pago? ¿Sí? O las tablas de desempeño en base a retribución, obviamente flexible. Bueno, hay una serie de cosas que nos abren, obviamente, a entender estos 3 elementos, ¿vale? Y cómo al final esto se baja, ¿no es cierto?, a un plan de acción. O sea, tenemos toda una estrategia, toda una definición, toda una política, pero luego tenemos que llevarlo a un plan de acción. ¿Cómo eso se articula de alguna manera dentro de una organización o dentro de un proceso, ¿no es cierto?, de recursos humanos? Y yo lo he definido de 2 formas, de la manera más simple. Esto puede ser muchísimo más complejo dependiendo, obviamente, de cuán compleja es la política y de cuán complejo puede ser, obviamente, la compensación dentro
de una organización, ¿sí? Ahí tenemos los mapas, obviamente, de cargos que pueden ser en base a 10 niveles, en base a 20 niveles. Bueno, básicamente, lo que les estoy mostrando en esta slide es cómo al final puedo yo tener, ¿no es cierto?, una acción clara, que por ejemplo en este caso sería contar con una valoración de puestos de trabajo, ¿ve? Y cómo al final lo subdivido en ciertas, ¿no es cierto?, tareas que yo tengo que realizar para, obviamente, distintas áreas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el análisis de puestos de trabajo, obviamente la responsabilidad es del área de compensaciones. Pero eso es un input súper importante, ¿no es cierto?, para el área de atracción de talento, que es la siguiente tarea, que es al final crear ese descriptor de cargo, obviamente en conjunto con el área de atracción de talento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera ese rango salarial me va a permitir ir a buscar ese talento y obviamente estar dentro de los rangos y dentro del presupuesto, ¿sí? Esto es algo súper simple, suena súper simple, pero es relativamente complejo, ¿vale? Porque si se fijan, hay muchísimas áreas, ¿no es cierto?, que tienen que estar, obviamente, traccionando y tienen que estar, de alguna manera, trabajando en conjunto para poder definir este plan, ¿sí? Por ejemplo, para establecer un plan de bonificaciones o incentivos o lo que fuera, obviamente el área de compensaciones juega un rol importante, pero también, como por ejemplo se los puse en el caso de la última tarea, gestión del cambio puede ser un área, ¿no es cierto?, que obviamente también influye, ¿vale? Al final de este plan, yo he incorporado algunas resistencias tipo, ¿vale? Que es cómo al final todo este plan de acción, ¿no es cierto?, nos va obviamente a influir y nos va a afectar en ciertos momentos, ¿no es cierto?, de ese, por ejemplo, de ese employee journey, o cómo nos va a influir, obviamente, a nivel, ¿no es cierto?, organizacional, ¿vale? Si quieren, obviamente, ahondar más en esto, esto al final crea, ¿no es cierto?, un master plan en compensaciones, y eso al final puede ser el input a un master plan, ¿no es cierto?, a nivel de people, si es que se tiene, ¿bien? ¿Por qué es tan importante las compensaciones? Porque de alguna manera define la entrada, el desarrollo y define todo, obviamente, el ciclo de vida de una persona dentro de una organización. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo organizaciones han podido, ¿no es cierto?, todo esto que lo vemos muy teórico, lo han puesto en, ¿no es cierto?, abiertamente a cualquier persona, y de alguna manera definen todos estos elementos para que, obviamente, las compensaciones sean abiertas, sean comunicadas y sean, obviamente, eh, transmitidas a cualquier persona, ¿vale? Les voy a mostrar dos casos de éxito, ¿vale? Uno es GitLab. Ellos han creado un handbook, de hecho, aquí les dejo la referencia, ahí abajo, hay un link, y pueden entrar a este handbook. ¿Qué tiene este handbook? Tiene una introducción de qué es la compañía, tiene cuáles son al final los valores, la misión, la visión, cuál es la cultura organizacional, cuáles son los rangos salariales, cuál es la política de compensaciones, ¿vale? Y específicamente les quiero mostrar el módulo de compensación, ¿vale? Para eso voy a entrar acá a este link, ¿vale? Y si se fijan, podemos ver dentro, ¿no es cierto?, de este handbook, cuál es por ejemplo, el compensation, como principios de compensaciones, ¿no es cierto?, de GitLab. Tenemos también cuál es el rate de competitividad que hoy día está definiendo, por ejemplo, GitLab para todos sus empleados y empleadas. De alguna manera empieza, ¿no es cierto?, a definir toda la estrategia de compensaciones y lo transmite de una manera, ¿no es cierto?, pública y de una manera simple, en donde no solo las personas, ¿no es cierto?, que trabajan en GitLab, sino que sus competidores o otras empresas pueden acceder a este documento. Si uno ingresa, ¿no es cierto?, a este handbook y empieza a ver cuáles son, obviamente, los puntos que tiene este handbook, podemos encontrar desde rangos salariales en distintos países en donde GitLab
tiene operación. Por otro lado, compara cómo es la compensación en US con los otros países y ver cuánto es el porcentaje de diferencia que tiene. Por ejemplo, US con Australia no tiene diferencia, pero por ejemplo, US con Chile o con algún país de Latinoamérica sí puede tener diferencia, ¿sí? Y ellos te definen cuánto es esa diferencia, ¿no es cierto?, en términos salariales. Esto, o sea, de verdad, yo felicito a GitLab por todo lo que está haciendo y de alguna manera, ¿no es cierto?, aquí nos entrega un tremendo input para las áreas de compensaciones para, obviamente, poder crear nuestra estrategia. El otro caso que les voy a mostrar es el de Remote. Es otra empresa, también tech, que de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene un handbook en el mismo sistema que es Notion, abierto para todo el mundo, en donde, si se fijan, aquí están todos los elementos o básicamente el índice, ¿no es cierto?, de ese handbook. Tenemos, nuevamente, valores, tenemos, obviamente, cómo es la política de comunicación. Bueno, esto está abierto para también todas las personas que lo quieran, obviamente, visitar. Y les voy a mostrar obviamente, la sección de Top Rewards. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, cuál es la misión y cuál es el statement que está definiendo el área de Top Rewards o compensaciones. Tenemos también analíticas de cuál es el benchmark. Por eso la competitividad es tan importante. Y de alguna manera ellos te dicen cuál es el benchmark que están tomando, cuál es su política al final obviamente, de decisión. Tenemos cuál es al final georreferenciado, igual que GitLab, georreferenciado cuál es obviamente, el range de pago, ¿vale? Para todos los países en donde opera Remote. Tenemos también acá, y esto me pareció súper interesante, cuál es la diferencia a nivel, ¿no es cierto?, de la contribución de valor, ¿vale?, en cada uno de los roles. Y esta es la escala que yo les mencionaba en un comienzo, en donde se puede determinar, ¿no es cierto?, 10 niveles, desde, obviamente, un rol más interino o más junior, ¿no es cierto?, hasta un nivel, ¿no es cierto?, de C-level, ¿vale? Esto, de verdad, está revolucionando, de alguna manera, el mercado, porque esto también permite, de alguna manera, empezar a mostrar a, obviamente, personas que están interesadas o buscando trabajo, cuál es la cultura, cuál es la base en donde, de alguna manera, estas dos empresas se están basando, ¿sí? Y la información es pública, la información es, obviamente, compartida para cualquier persona, ¿vale? Si quieren, bueno, los links están, obviamente, en la presentación. Si quieren, obviamente, ahondar en cualquier punto, lo podemos, obviamente, trabajar, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones y obviamente el cierre de esta, ¿no es cierto?, pequeña como pills o intervención en este congreso, ¿vale? Y quiero solamente rescatar 6 puntos, ¿vale? Lo primero, ¿por qué es tan importante, obviamente, las compensaciones? Y de alguna manera nos permite organizar cuáles son las políticas retributivas, cuáles son al final esos rangos salariales, cómo voy a promocionar a la gente, cuál va a ser la carrera profesional que puede tener, ¿no es cierto?, una persona dentro de una organización, cuáles son las categorías, y las dimos de 1 a 10, pueden ser de muchísimas formas también, ¿vale? Cómo la política de compensación ordena la organización. Y de alguna manera me permite entender cuáles son esas escalas organizacionales, cuáles son esos procesos, cuáles son las políticas, cuál es la filosofía, ¿vale?, detrás, ¿no es cierto?, de una política de compensaciones, los principios, los pilares de trabajo de una, obviamente, organización y de un área, obviamente, crítica. Por otro lado, nos permite simplificar la estrategia y comunicarla de manera simple, ¿no es cierto?, alineada y obviamente precisa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, la estrategia de compensación tiene que estar alineada a la estrategia de people o del área, obviamente, de personas, y eso, obviamente, alineado a la estrategia de negocio. ¿Por qué es tan importante esa cadena? Porque eso permite definir un punto importante que lo voy a mencionar al final, que es la cultura organizacional, ¿sí? 4.,
explicar de manera, ¿no es cierto?, simple, precisa, alineada, ¿no es cierto?, esos procedimientos, esos rangos salariales. ¿Cuáles son esos benchmarks? Si estoy tomando el benchmark, no sé, del sector tech, o estoy tomando el sector digital, o el sector automoción, o el sector comercial. O sea, creo que eso es súper importante, ¿sí? ¿Dónde estoy tomando esos rangos? Obviamente, una comunicación bidireccional y colaborativa. Y eso, de alguna manera, si ustedes se fijan en esos handbooks, son handbooks que también las personas pueden contribuir a esa actualización, ¿sí? No es solo un área por ejemplo, de compensaciones escribiendo su handbook, sino que hay, obviamente, mejoras, hay, obviamente, comentarios que permiten mejorar eso. Employer Branding, y se los comenté, ¿no es cierto?, cómo al final obviamente, creación de un handbook nos permite, obviamente, tener una ventana, y lo puse entre comillas, ¿no es cierto?, para conocer la cocina, obviamente, de la casa, de la organización, entender cuáles son esas culturas, los valores, los principios que están alineados, ¿no es cierto?, a una organización que está, obviamente, pensando un negocio de una manera en particular. ¿Bien? Eso genera employer branding, genera, ¿no es cierto?, que conozcamos, obviamente, la organización. Y por otro lado, y la parte creo que es fundamental, ¿no es cierto?, de poder abrir las compensaciones, de poder abrir una política, por ejemplo, compensaciones y beneficios, es obviamente una filosofía que obviamente permea toda la cultura y toda la forma en que se hacen las cosas. Eso habla de una organización abierta, una organización que no tiene miedo de transmitir, por ejemplo, cuánto es lo que gana un consultor en un entry level, o cuánto es lo que gana un ingeniero, ¿no es cierto?, que es un nivel senior. Eso nos permite, de alguna manera, entender algunas fases, ¿no es cierto?, de esa cultura. Y les aseguro que son culturas que están abiertas a la experimentación, al cambio, que no tienen barreras y que obviamente son permeables y líquidas. ¿Bien? Por eso quiero terminar, obviamente, esta parte, Fran, como diciendo que la compensación no es un área, ¿no es cierto?, que está siempre ligada a finanzas y personas, sino que crea parte de esa cultura organizacional. Y es súper importante que, obviamente, el área de Total Rewards esté, obviamente, en los foros correctos, esté aportando, ¿no es cierto?, y obviamente agregando valor a todo lo que se está definiendo a nivel de la estrategia corporativa de una organización. ¿Bien? Eso, les agradezco la invitación, Fran, Ilia, bueno, y a toda la red. Nacho también, ahí sé que estás tras bambalinas, pero agradecemos muchísimo tu trabajo. Así que eso, les mando un gran abrazo. Cualquier cosa que necesiten, estamos por LinkedIn o a un mail o a un Slack o a un WhatsApp de distancia. Así que eso, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Beneficios laborales permite dar respuestas a preguntas como ¿cuáles son los nuevos beneficios que se están implementando en el mercado?
¿Qué tan flexibles están siendo las otras compañías con el trabajo remoto? ¿Podrían los trabajadores desplazarse a otra ciudad? ¿Mi política está alineada a la práctica de mercado? Conoce los contenidos del estudio. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa la gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Te gustaría que tu empresa creciera a través del juego? A nosotros sí. En Sagua somos un software de incentivos y reconocimiento. Funcionamos con la gamificación, o sea, tu equipo tiene objetivos, alcanza sus metas, sube de categoría, se capacita. Suma reconocimientos, fama y gloria, jugando y mejorando. Metas cumplidas, puntos recibidos, premios obtenidos. Cumple tus objetivos y motiva a tu equipo con un software único en Latinoamérica. ¿Te animas? Sagua, tecnología, data y gamificación. Si ya tienes un super ERP y ya usas o piensas usar Book, imagina tenerlos integrados, operando como si fueran uno. Eso es Gintegra. Hace más simple lo eficiente. Intégrate ahora.